Bueno, está Jorge Quijecó en línea, a quien ya mismo saludo. Jorge, Javier Lanari te saluda, ¿cómo andas? Buenas tardes. Javier, querido, ¿cómo estás? Pero muy bien, Jorge, muy bien. Bueno, antes de ir a la encuesta, te quiero preguntar por el tema de la guerra y ahora vamos a la encuesta, porque yo sé que no lo tenés medido, pero también Sí. sé que conocés y muy bien y lo tenés medido a eso, el timing de la opinión pública. Respecto a esta guerra y a este posicionamiento de la Argentina, ¿crees que puede llegar a afectar algo la imagen del gobierno, el hecho de no tomar una posición clara? ¿Cómo lo ves en ese sentido? No, me parece que hoy tenemos una opinión pública muy partida en dos, Javi. Tenemos 35% que con algún nivel de vergüenza mayor o peor adhieren al gobierno. Tenemos un 65% de opinión pública que está absolutamente disgustada con el gobierno. Me parece que la guerra en Ucrania no tiende a modificar eso, digamos. Y tampoco ha modificado eso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni la llegada de las vacunas. Es decir, hay muchos eventos en la agenda cotidiana que creemos, los que estamos sobre la información todo el tiempo, que pueden modificar esa imagen, que la pueden recuperar o que la pueden derrumbar, Mm. pero finalmente eso no se comprueba. Lo que le duele a la opinión pública, y está muy explícito, digamos, cuando lo preguntamos, tiende a ser la inflación, Claro. los problemas de la economía en general y la inseguridad acá, Sí, en sí, sí, sí. Argentina. Me imagino que los argentinos están dolidos como todos de ver a los seres humanos todavía resolviendo nuestros conflictos, matando al otro. Me parece que es un dolor para todo el mundo, pero no creo que Bien. impacte sobre el gobierno, aunque sea otra ridiculez en términos políticos, ¿no? Y entre los principales problemas de la gente, bueno, vos mencionabas, ¿no? Lo que es la inflación, lo que es la inseguridad y también siempre lo veo en tus encuestas y es para remarcarlo, la corrupción, ¿no? Que siempre aparece en periodos de crisis económica como algo que preocupa, ¿no? Claro, exactamente. Vos fijate, Javier, que el COVID, por ejemplo, desapareció dentro del top 10 de principales problemas de los argentinos y se llevó más de 100.000 personas. Sí. Entonces, el orden de prioridades del argentino es el del argentino que está en una guerra económica contra la pobreza, contra la desesperanza del futuro, no en Ucrania. Claro, sí, 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 sí. Ahora, Jorge, contalo vos, porque esta nube de palabras que recién relataba con Miriam, nuestra locutora, bueno, sobre Máximo Kirchner, la verdad que me dejó, no sé si tan sorprendido porque lo esperaba, pero te quiero preguntar, ¿cuál Claro. fue primero contalo vos, qué resultado te dio en la encuesta? Le pedimos entonces a la gente que nos dijera en una palabra, que definiera en una sola palabra Máximo Kirchner, y la palabra más recurrente es la palabra inútil. Hmm. Las palabras que le siguen, como decías vos, son corrupto, parásito, vago, ladrón, chorro, inoperante. Después hay algo de no lo conozco, de no sé, y después conceptos más pequeñitos. Me parece que hay varios apuntes interesantes para hacer, Javier. Sí, El primero es por qué inútil, ¿no? Si sacamos el contenido peyorativo de la palabra inútil, las herramientas y las personas son útiles o no son útiles, o sea, inútiles, para una circunstancia de la vida. hmm, Los argentinos tienen una serie de problemas y tratan de buscar liderazgos, a veces en la fantasía, pero liderazgos al fin, que sean herramientas útiles para solucionar ese problema. Muy bien. Cuando los argentinos califican a los políticos de inútiles es porque no los consideran útiles para poder solucionar esos problemas. Suponete que yo tengo, Javier, un sí, problema en mi casa y abro la caja de herramientas y me resulta útil la pico del oro y no me resulta útil el martillo o el destornillador. Eso es la utilidad y la inutilidad de los políticos como herramientas. claro, Y tengo que decir también que inútil, perdóname esto, sí, dale. y cierro, inútil es una de las tres palabras que también predominan a la hora de definir a Alberto Fernández en la opinión pública, y inútil también es la palabra con la cual la gente empezó a definir a Mauricio Macri el último año de su gobierno. Sí, sí. Y la inutilidad tiende a descartarse, ¿no? Y la inutilidad tiende a cercenarte Hmm, el futuro, sí, absolutamente porque insisto, porque no servís para lo que se necesita claro, hacer. Ahora, también hay que decir una cosa, nosotros venimos midiendo Máximo desde hace mucho tiempo. sí, Hasta hace un año más o menos que Máximo empezó a sacar la cabecita para mostrarse políticamente, él era un sujeto tácito de la política, es decir, todo el mundo sabía que existía, pero él no le había hablado de frente a la opinión pública. claro,
Claro. Muy bien, para ese momento, él ya tenía 70 puntos de imagen negativa y ya la gente lo calificaba de esta manera. Sí. Ahora que sacó la cabeza, lo que podemos demostrar es que no mejoró. Pero Bien. esto nos indica, Javi, que aún sin haberle hablado a la opinión pública, la gente ya le había transferido lo mismo que ve de la madre. Sí. Sí, tenía el factor Y el dato herencia, ¿no? pero esperá, porque el dato es que la gente no le transfirió el padre, Mm. le transfirió las características de la madre, que no son las mismas. Claro. O sea, a ver, Máximo Kirchner, desde que empieza a aparecer en la opinión pública, podemos decir que no empeora su imagen negativa, pero tampoco la mejora. Es decir, se mantiene en Pero los mismos niveles. Totalmente. Vos decías, tiene 70 puntos de imagen negativa, tiene 15 más o menos de positiva. Sí. Y yo te diría, el futuro de Máximo está un poco jugado porque él está en capacidad de heredar los votos de la madre. Si Cristina dice a su gente, muchachos, votenlo, lo van a votar. De la misma manera que cuando dijo voten a Scioli, aunque no les gustaba, lo votaron. Y cuando dijo voten a Alberto, también lo votaron. Es decir, Cristina puede direccionar sus votos, Máximo los puede recibir. Ahora, el tema es que ya viene imposibilitado de crecer por encima de ese 35%, ¿no? Está claro. Jorge, y después también veo, y llama un poco la atención, bueno, que se viene ratificando también en tus últimas encuestas, es la imagen de Patricia Bullrich. Ahí vemos que es una de las dirigentes con más imagen positiva. Y eso llama un poco la atención porque cuando fue ministra de Seguridad, no recuerdo bien qué números te daba, pero me imagino que no estaba ni cerca de lo que es ahora, ¿no? Mira, le ha llamado mucho la atención al sistema político estos números de Patricia de hoy, y yo me pregunto por qué, dada la circunstancia de que estos números son, te diría, bastante estables desde el año pasado. Sí. Es decir, esto en nuestras encuestas está muy lejos de ser una novedad. Y hasta te diría que Patricia en los últimos 2 meses bajó algunos puntos, no los subió. ¿Ok? Sin embargo, se mantiene primera cuando la comparás con Macri, con Rodríguez Larreta, bueno, con Cristina y con Alberto, ni hablar. Yo creo que la crisis de Alberto y la crisis de Cristina lo que aumenta es la contradicción política, el costado opuesto. La contradicción a Cristina como persona, como identidad política, es Macri en el pasado y Patricia Bullrich en el presente. Patricia está vista como la herramienta que más le duele a Cristina, es decir, es el martillo de la caja de herramientas. Si le querés pegar un fierrazo a Cristina en la cabeza, simbólicamente lo digo, entonces esa herramienta es la más dura, es Patricia Bullrich. Horacio Rodríguez Larreta está puesto en el lugar del administrador del consorcio de propietarios, Sí, no para parar a sí. Cristina, ¿no? Sino para administrar otro tipo de cosas. Patricia Bullrich al inicio de la gestión de Macri Sí. estaba entre los ministros menos valorados. Y había 5 ministros que eran el Dream Team, ¿te acordás? Que Sí. incluso medían más que Macri. Todos esos ministros fueron todos a la baja durante 2 años. Claro. Después claro. Macri empezó a ir a la baja durante 2 años y Patricia Bullrich terminó el mandato de Macri siendo la ministra más valorada. Bueno, y ahora lo que La situación también se dio vuelta. lo que también empiezo a observar de tus encuestas es que la imagen negativa de Macri empieza a bajar, que estuvo en un pico cuando deja la gestión, se mantuvo alta todo lo que es el año pasado, el 2020, pero ahora empieza a bajar la negativa y le empieza a subir un poco la positiva. ¿Qué hay ahí, Jorge? ¿Hay una especie de valoración de su gestión? ¿Se lo compara con este gobierno y se dice, bueno, no era tan malo lo que había? ¿Cómo lo lees? Profundizo esa idea de la contradicción. Cuando entra en crisis un polo, tiende a subir el otro. Las cosas, Javier, las cosas y las personas, para los seres humanos, son buenas y malas no en abstracto. Son buenas o malas en comparación con algo. Y muy usualmente en política los presidentes son buenos o malos en comparación con el inmediato anterior. Las parejas también. Javier, todos los que nos están escuchando comparan a su pareja contra la inmediata anterior y es mejor o peor, digamos. ¿Okay? Pero siempre en comparación con algo. Bueno, por eso digo, cuando entró Alberto en crisis y después también entró Cristina en crisis, hay una revalorización de la figura de Macri, que ha llegado a tener el año pasado menos de 20 puntos de imagen positiva y hoy está superando los 33. Claro, por eso hay un crecimiento ahí. Vos decís, Y exactamente. respecto, la última, Jorge, respecto a Alberto y a Cristina, vemos, bueno, altísimos indicadores de imagen negativa, cercanos al 70%, que se mantienen a lo largo de los meses. No hay grandes subas, pero tampoco hay grandes bajas.
Sí vimos a Alberto Fernández en 2020 con altos indicadores de imagen positiva, eso no se logró nunca más, pero bueno, hoy los vemos a los dos en torno a 70% de imagen negativa, es un indicador muy alto para un presidente, ¿no? No sorprende tanto en Cristina porque, bueno, hay un alto indicador de rechazo en la sociedad sobre la imagen de la vicepresidenta, pero sí en Alberto, ¿no? Que es presidente. Claro, que en algún momento te acordás que ha tenido 68, es decir, casi 70 de positiva, no de negativa. Bueno, finalmente, desde marzo, desde su primer marzo, desde ese momento de la pandemia donde parecía un papá que nos iba a cuidar a todos, hasta ahora los 70 de positiva cambiaron y son 70 de negativa. ¿Es un montón? Sí, es un montón, pero por sobre todas las cosas es un montón por el momento en el cual se da. Es decir, la opinión pública ya le había soltado la mano a Alberto a los 6 meses de gobernar, a los 8 meses de gobernar. Es lógico que un presidente en Argentina tenga 70 puntos de imagen negativa en su último año de mandato, Javier, porque siempre se da la misma dinámica. Un tipo para ser presidente te vende una fantasía, te dice que te va a solucionar todos los problemas, después no lo soluciona, te sentís desengañado y entonces terminan rompiéndose los corazones. Pero eso tarda 2 años, tarda 3 años usualmente. En Alberto tardó 10 meses. Claro, está clarísimo. Jorge, ¿cuándo sale la próxima encuesta? Y el mes que viene. Mes que viene, En listo. abril. Es una por mes. Te la voy a mandar. Una por mes, listo, la espero. La espero y te felicito por el trabajo que realmente es muy valioso para nosotros también, ¿eh? Gracias, un abrazo grande y gracias por el espacio también. Gran abrazo. Era Jorge Giacobbe, especialista en opinión pública, bueno, dándonos a conocer los resultados de la última encuesta.